¿Dónde está? El nombre. Roberto Latorre. Ya. Saludamos la presencia del Superintendente Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos, el señor Derrick Roberto Latorre Boza. Saludamos la presencia de su equipo que lo acompaña en esta oportunidad. Queremos informar que el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el señor Fernando Andrade, por motivos de viaje, ha solicitado su dispensa para asistir a la presente reunión. No obstante, quien les habla es vicepresidente de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, Teófilo Gamarra Saldívar, ha quedado a cargo de la presidencia. En ese contexto, siendo las 11:25 de la mañana, vamos a proceder a iniciar esta sesión informativa y en la medida en que vayan asistiendo los señores congresistas y de existir el quórum reglamentario, formalizaremos la presente sesión. No obstante, damos inicio a esta presente sesión informativa. Por otro lado, queremos informar que para esta fecha se citó al señor Javier Illescas Mucha, director ejecutivo de Proinversión, debido al pedido de algunos congresistas realizado en la semana pasada. No obstante, el día de hoy hemos recibido una comunicación de parte del director ejecutivo de Proinversión pidiendo la dispensa y solicitando se haga la reprogramación. Bueno, con esta información pasamos a iniciar la presente sesión informativa y vamos a pedir al señor Superintendente Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos, señor Derrick Roberto Latorre Boza, a fin de que nos haga la exposición correspondiente. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Derrick Roberto Latorre Boza. Sí, señor congresista, presidente, buenos días. Muchas gracias por la invitación que hacen a SUCAMIC para presentarnos en esta comisión. Voy a hacer la entrega de un file completo conteniendo la presentación impresa, además de una serie de documentos que creo que son importantes que usted tenga para su conocimiento. Bien, a razón del pedido formulado por la Comisión para que nosotros informemos sobre las acciones que la SUCAMEC ha implementado en relación con el control de armas para combatir la inseguridad ciudadana, hemos presentado la siguiente presentación. Pasamos a la siguiente, por favor. En primer lugar, queremos hacer una breve cronología. El 7 de diciembre de 2012, con un decreto legislativo 1127, que usted tiene ahí en el file, se crea la superintendencia, la SUCAMEC, ¿no?, como Superintendencia Nacional, es decir, un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, pero en tanto superintendencia, un organismo independiente, administrativa, presupuestal y funcionalmente hablando. Esta superintendencia se creó sobre la base de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos, la conocida DISCAMEC, que era una dirección general del Ministerio del Interior. Entonces acá un tema que quisiera destacar es la voluntad expresada a través de este decreto legislativo de dar una mayor importancia, una mayor relevancia al tema bajo el ámbito de nuestro control, creando una superintendencia como tal, ¿no? El 4 de abril de 2013 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones. El inicio de nuestra gestión, también es importante destacarlo, se da desde el 1 de julio del 2013. Quien habla fue designado como Superintendente Nacional el día 26 de junio del 2013, pero atendiendo a los feriados que hubo, la gestión propiamente la iniciamos el día 1 de julio. El día 6 de noviembre, es decir, hace poco más de 13 días,
se aprobó la transferencia presupuestal. Se publicó el decreto supremo en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial del Peruano, el decreto supremo que aprueba la transferencia presupuestal. Este es un hito importante para nosotros, en la medida que, insisto, la superintendencia se crea como un organismo técnico especializado. Esto es un organismo público descentralizado. Se nos transfiere recién el presupuesto, con lo que, en buena cuenta, a partir de ese momento podríamos entender que habríamos sido reconocidos como mayores de edad, entre comillas, para, digamos, tener la existencia cabal que corresponde. Sin embargo, en esa fecha también se inicia una serie de procedimientos entre el Ministerio de Interior, Ministerio de Economía y Finanzas y SUCAMEC para viabilizar la transferencia financiera, es decir, la entrega en nuestras cuentas propiamente del presupuesto, digamos, que nos va a permitir desarrollar las actividades que tenemos a nuestro cargo. El monto que este año se nos va a transferir es de 4.378.897 soles, ¿no? Nosotros, pensando que esta transferencia iba a ser un poco antes, habíamos proyectado ejecutar 2 millones de soles, pero, digamos, con el tiempo que nos queda, seguramente esto va a ser un poco más difícil. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál fue la situación encontrada, presidente, y cuáles son las propuestas de solución que hemos ido esbozando? Nos encontramos con una institución cuya estructura orgánica y funcional resulta totalmente incipiente. Frente a ello, lo que estamos planteando es una organización total o una reorganización de la institución como tal para que, digamos, cumpla con los estándares de una superintendencia. Encontramos que esta institución tenía sistemas de información precarios, poco fiables y vulnerables, cosa que, digamos, resulta un problema importante toda vez que un requisito para cualquier institución que se precie de moderna es contar, pues, con un respaldo en sistemas y tecnologías de la información razonablemente adecuado. Por tanto, corresponde que el próximo año, atendiendo ya la estrechez del tiempo, implementemos un sistema de información moderno, eficiente y confiable. Tenemos también recursos humanos no capacitados y mal remunerados, además, ¿no? Frente a esto, lo que tenemos que lograr como institución nueva es constituir un equipo humano capaz, bien remunerado y honesto. Tenemos una serie de procedimientos engorrosos que han generado, evidentemente, la insatisfacción de los usuarios. Tenemos un TUPA que consta de 93 procedimientos administrativos, divididos además en subprocedimientos. Esto tenemos que transparentarlo y ordenar nuestros procedimientos y funciones, para lo cual requerimos elaborar un nuevo TUPA. Hay una percepción innegable de corrupción en los procedimientos a cargo de antes Discamec, hoy SUCAMEC. Tenemos aquí un reto importante para mejorar nuestra imagen institucional ante la sociedad. En eso estamos trabajando y creo que un paso importante es dejar sentado que SUCAMEC hoy es una institución especializada y fundamentalmente de carácter civil. Hay un déficit cuantitativo y cualitativo en la supervisión y fiscalización. Se ha entendido que Discamec, hoy SUCAMEC, era una entidad encargada de emitir licencias, autorizaciones, etcétera, cuando el rol fundamental que tenemos a nuestro cargo es el de controlar el uso por particulares de armas, municiones, el uso de explosivos pirotécnicos y la prestación de servicios de seguridad. Entonces tenemos que reforzar esta función y para eso tenemos una tarea pendiente que es la de la implementación de la gerencia de control y fiscalización. Tenemos una normativa dispersa y completamente desfasada. Estamos trabajando en la elaboración de 2 proyectos de ley, uno referido a el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil, y el otro proyecto es el de ley de servicios de seguridad privada. Estos 2 proyectos tienen que recoger los criterios modernos, internacionales, estándares internacionales para modernizar también el tratamiento de estos temas.
Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué puntos prioritarios tenemos por atender? Los puntos que vamos a trabajar en las siguientes diapositivas son las de la renovación de licencias de armas vencidas, la destrucción de armas, la aplicación de sanciones, la mejora del servicio de impresión de carnés de seguridad privada y licencia para portar armas, incorporación de establecimientos de salud para la atención de administrados, la realización de inspecciones, verificaciones y operativos, modificación de nuestro marco normativo actual y las campañas de prevención. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, históricamente nosotros tenemos en nuestros registros, insisto, que nuestras bases de datos son poco complejas y, digamos, de todas maneras se trata de trabajar esta información con muchos filtros y este es uno de los proyectos prioritarios que tenemos, el de constituir un sistema fiable, con información confiable, pero luego de haber hecho la verificación de la información tenemos alrededor de 372.000 licencias de posesión y uso de armas de fuego históricamente emitidas por Discamec y Sucamec. De este total, de este universo total, 199.000 licencias aproximadamente se encuentran en una situación irregular, es decir, están vencidas, ¿no? Si detallamos por personas naturales, tenemos que 159.000 licencias se encuentran vencidas. 82.000 están vigentes. En el caso de personas jurídicas, 40.000 licencias se encuentran vencidas, 37.000 vigentes. En el caso de policías y militares, nosotros no expedimos exactamente licencias, pero sí damos algunas autorizaciones y existen alrededor de 54.000 licencias. Y en este caso, las otorgadas a este personal no caducan. Pasamos a la siguiente. En este mismo rubro tenemos una tarea importantísima, que es la de fortalecer la capacidad sancionadora de la SUCAMEC para incentivar la renovación oportuna de las licencias. No puede ser que hayan tantas licencias vencidas, ¿no? Además, hay que implementar un proceso de saneamiento de licencias vencidas para contar con información certera de la ubicación y condiciones de las armas de fuego a nivel regional, provincial y distrital. Hay que reconocer también que nuestros procedimientos, ya lo he dicho, son engorrosos y no incentivan en nuestros usuarios pues, un procedimiento de renovación, ¿no? por la complejidad misma del tema. Pasamos a la siguiente. Estamos trabajando de la mano con municipalidades y en la línea de lo que es el Plan Nacional de Seguridad para el quinquenio 2013-2018, un proyecto que queremos titular como Un país libre de armas ilegales, ¿correcto? Y esto nos lleva a tener que desarrollar la planificación de políticas de seguridad basadas en criterios de segmentación territorial, considerando además a los titulares de estas licencias, así como la determinación de indicadores que den cuenta de los avances progresivos. Me explico. A nivel nacional son 24 regiones y en esas 24 regiones hay personas que solicitan, personas naturales y personas jurídicas que solicitan que se les otorgue una licencia de posesión y uso de armas de fuego. A nivel nacional existen también un grueso de licencias que están vencidas. Entonces lo que queremos es identificar las razones, tratar de encontrar alguna explicación de por qué se están venciendo tantas licencias. Y para esto, dadas las condiciones que nosotros tenemos que trabajar, si se quiere, de manera muy puntual, focalizada en determinados segmentos territoriales, nada más. Estamos pensando hacerlo primero a nivel distrital en Lima, y para esto estamos en conversaciones ya con la Municipalidad de San Isidro, además de que vamos a suscribir convenios con la Municipalidad de Magdalena y la Municipalidad de Miraflores para desarrollar lo que se quiere lograr, que es el saneamiento de licencias irregulares de personas jurídicas en distritos de Lima Metropolitana. Pasamos a la siguiente. Para no salirme del tema anterior, entonces lo que se busca es en estos distritos lograr identificar a las personas jurídicas que tienen licencias vencidas, licencias irregulares y por tanto armas en situación irregular y digamos invitarlas a sanear esta situación. No queremos de la noche a la mañana perseguirlos, actuar como inquisidores, sino queremos incentivar una conducta responsable para sanear esta situación, ¿correcto?
Un segundo tema que queremos trabajar es el de la destrucción de armas incautadas. Para el 11 de diciembre de este año estamos desarrollando el proceso de destrucción de 3.541 armas. Y esto no lo va a hacer SUCAMEC unilateralmente. Para garantizar justamente la efectiva destrucción con cumplimiento de criterios y estándares internacionales, hemos convocado a la UNLIRE, que es el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, para que esta entidad internacional monitoree el proceso de destrucción de estas armas. Entonces, la UNLIRE va a participar. Este viernes se está dictando una capacitación al personal de SUCAMEC que va a estar a cargo de esto, pero UNLIRE es el organismo que está, digamos, monitoreando este proceso. Pasamos a la siguiente. Aplicación de sanciones. Yo, presidente, le enfatizo la idea de que nosotros trabajamos 3 rubros. Armas y municiones, por un lado, explosivos y pirotécnicos, por otro lado, y servicios de seguridad privada, por otro lado. Acá vamos a referirnos, en atención al pedido formulado por la Comisión, solamente al tema de armas y municiones. Y en relación con el tema de armas y municiones, tenemos la siguiente información relativa a procedimientos sancionadores. Tenemos 3 causales que nos permiten aplicar sanciones como SUCAMEC. En primer lugar, no renovar las licencias en el plazo establecido por la norma. En este caso se ha abierto 85 procedimientos administrativos sancionadores. Una segunda causal es la de la transferencia de un arma a usuarios sin contar con la autorización de SUCAMEC. En este caso, hemos iniciado 17 procedimientos administrativos sancionadores. La causal 17 es la de portar armas de fuego en circunstancias de alteración al orden público en estado de ebriedad. Y en este caso hemos iniciado 41 procedimientos administrativos sancionadores. Digamos que nuestra expectativa para el próximo año es multiplicar varias veces estas cifras, ¿no? Insisto en que no tenemos todavía implementada la gerencia de control y fiscalización por todos los problemas de nuestra independización propiamente, ¿no? No tenemos el presupuesto, etc. Si me permite una interrupción. Bueno, entiendo que SUCAMEC a la fecha cuenta con la potestad sancionadora, ¿no? Para ello tiene, entiendo, una ley, ¿no? Que faculta a sancionar y que ha descrito algunas infracciones, las mismas que cuentan con una sanción. Por ejemplo, en el caso del numeral, la verdad que sería importante saber, por ejemplo, en el caso del numeral 12, no renovar en el plazo establecido la licencia de posesión y uso de armas de fuego. Si bien esto está debidamente descrito y está sancionado, ¿hay algún tipo de amnistía, por ejemplo, para estos casos? Porque pueden existir casos en donde el usuario tiene el arma, tiene la licencia, pero por desidia no ha llegado a renovar. Esto por un lado. Por otro lado, puede darse el caso de que la persona también haya extraviado su licencia para portar armas, ¿no? Y no se haya personado también a renovar. Si en estos casos hay alguna gradualidad, hay alguna amnistía, también en el caso de las otras infracciones, transferir armas sin autorización de la SUCAMEC. O en el caso del numeral 17, portar armas de fuego en circunstancias de alteración al orden público en estado de ebriedad. Es decir, una persona, en tanto esté portando un arma, no puede ingerir de repente un mínimo de alcohol, ¿no? De hecho, que esto implicaría que se haga el peritaje del caso. ¿Es así tal como se muestra, digamos, en esos procedimientos sancionadores? Sí.
Gracias por la pregunta, presidente. Mire, la experiencia respecto a los procesos de amnistía no es muy positiva, no es muy favorable, ¿no? No ha tenido resultados muy importantes. Entonces, nosotros no estamos en la línea de, al menos por ahora, no estamos en la línea de establecer o promover un supuesto de amnistía, ¿no? Más bien de lo que queremos es, en este caso, quisiera destacar que, por ejemplo, en el caso de la causal 12 de infracción, la sanción es de 185 soles. Entenderá usted que por el monto, esta pues no tiene ningún carácter disuasivo, ¿no? Entonces, casi un saludo a la bandera. Entonces, lo que estamos buscando es, en los proyectos de ley que estamos elaborando, y que luego se publicarán en la web para en su momento presentarlo al Congreso, a través del Ministerio del Interior, por supuesto, lo que queremos es fortalecer nuestra capacidad sancionadora, sin lugar a dudas, ¿no? Y fortalecer y establecer sanciones, digamos, que constituyan un desincentivo para las conductas infractoras. Ahora bien, es importante la pregunta que usted plantea porque nosotros, con la emisión del Decreto Supremo 06-2013 de abril de este año, antes que estuviéramos en la gestión todavía, pero asumimos este pasivo político, si se quiere, este Decreto Supremo estableció que solamente en centros públicos podía emitirse el certificado de salud mental, el mismo que debía contener además un componente psiquiátrico. En buena cuenta, esta norma no se podía cumplir, ¿correcto? Y esto ha generado que se produzca pues una serie de situaciones en las que los usuarios, por una situación no imputable a ellos, sino más bien al Estado, a la administración pública, no han podido renovar licencias, ¿no? Entonces, en esto sí estamos conscientes de que no podemos cargarle a los usuarios una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como Estado. Entonces, para resolver o paliar esta situación, lo que estamos haciendo es, en los próximos días, seguramente a final de esta semana, estamos publicando una resolución de superintendencia en la que se prorroga un universo de licencias afectadas por esta situación, se prorrogan en su vigencia hasta, estamos viendo todavía la fecha, pero va a ser 31 de diciembre o 31 de enero. Como fecha tope, para que estos usuarios no se perjudiquen más allá de lo que ya se han visto perjudicados con la imposibilidad de aplicar el Decreto Supremo 06. Entonces, esto nos parece fundamental. Ahora, en el caso de la causal del porte de armas en estado de ebriedad, estamos hablando de un bien riesgoso, un arma es un bien riesgoso, y digamos que hoy entendemos que un vehículo también es un bien riesgoso, y se ha establecido, digamos, sanciones administrativas y hasta penales en el caso de conductores que, teniendo licencia de conducir, conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, y más aún si causan daño con esto, ¿no? Entonces, los criterios normativos han apuntado a esto. Entonces, en el caso de la tenencia de armas de fuego, en estado de ebriedad o con el consumo de estupefacientes u otras sustancias psicotrópicas, está prevista la infracción administrativa, pero entendemos que todavía falta generar un tratamiento normativo integral de este tema para que también se entienda que esto es mucho más grave aún que conducir un vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Se trata de un arma que puede causar directamente la muerte, ¿no? Entonces, esto también va a ser parte del proyecto que estamos trabajando, es parte del proyecto, ¿no? Claro. Bueno, no sé si me permite una repregunta. En estos casos, el hecho de no renovar en el plazo establecido, tiene que ver la aplicación de la ley que hasta hace algunos días fue promulgada por el Poder Ejecutivo, porque hay muchos que sacaron su licencia
y esta licencia fue para 2 años. En otros casos, la licencia para portar armas entiendo que es también es para 5 años. Sin embargo, hace algunos meses atrás se dio una ley, de hecho esta ley rige hacia adelante, que ya establece algunas limitaciones. De modo que la ley que ha sido recientemente publicada con relación al uso de armas y a las licencias, entiendo que esta última norma ya es aplicable, ¿no es cierto?, en los plazos que se establece. De modo que los que aparentemente tenían una licencia para 5 y en muchos casos esta ya ha vencido, ¿no? Pues tendrían que renovar, ¿no? Sí, a ver, también esa es una pregunta bastante importante. Más adelante hay un cuadro de normas, pero voy adelantando el detalle. A ver, el decreto legislativo que crea SUCAMEC redujo el periodo de vigencia de las licencias de posesión y uso de armas. Anteriormente la vigencia era de 5 años y se redujo a 1 año, ¿no? Esta es una decisión, digamos, política, entonces este es el criterio que se ha planteado, ¿no? Entonces, cualquier modificación de este tiempo de vigencia establecido por un decreto legislativo tendría que hacerse a través de otro decreto legislativo o de una ley, es decir, está en el terreno de aquellos órganos que tienen o cuentan con facultades legislativas, específicamente el Congreso. Entonces, este es un tema que tendrá que evaluarse. Seguramente nosotros vamos a también incluir alguna norma sobre este particular, porque es un tema importante y que debería trabajarse también en atención de la realidad, de lo que sucede en la realidad. Entonces, ahí vamos a tener que hacer algunos planteamientos también como órgano técnico especializado nosotros, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, pero estos sí, pues, van a tener que cumplir quienes con renovar. La vigencia de las licencias se respeta conforme a lo que fueron emitidas en su momento. Si yo tuve una licencia cuya vigencia está prevista hasta el 2015, digamos, esa vigencia se respeta. La norma legal se aplica desde el 7 de diciembre en que fue aprobada hacia adelante. Entonces, sin embargo, si yo quiero renovar, mi licencia vence o venció el día de ayer, yo tengo que renovar hoy día y ya mi nueva vigencia va a ser solo de 1 año. Con todos los costos administrativos, económicos que esto genera, ¿no? Bien. ¿Puedo continuar? Sí, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bien, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí las diapositivas estas no están completas, ¿ya? En la presentación que usted tiene, me permito alcanzarle estos ejemplos de licencias, ¿no? Ahí está, perfecto. Uno de los criterios que ha motivado a nuestra institución es a lograr con lo poco que tenemos resultados, digamos, que puedan ser también importantes. Y este es uno de los que yo quisiera destacar. SUCAMEC emite carnés de seguridad privada para identificar a los vigilantes de seguridad privada y además licencias de posesión y uso de armas de fuego, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos que estas... buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Damos la bienvenida al congresista Condori a la presente sesión. Bien, entonces, nosotros, como le decía, emitimos licencias y carnés de seguridad y licencias de posesión y uso de armas de fuego, ¿correcto? Acá tiene los ejemplos de esta primera, la licencia que se emitía en provincias, la licencia que se emitía en Lima. Esta, como puede apreciar usted, es un papel
plastificado. Este otro es de un material que se denomina PVC. Y estas son las licencias que estamos empezando a emitir, perdónenme, que son de un material mucho más sofisticado. Estas dos licencias anteriores no tenían ni una sola medida de seguridad, ni una sola. Estas licencias que se están emitiendo hoy tienen 9 características de seguridad. Quisiera destacar el fondo de seguridad, la trama de seguridad numismática, tinta ópticamente variable. Buenos días, ¿cómo está, congresista? Damos la bienvenida al congresista José León a la presente sesión. Puede continuar. Microtexto de seguridad, falla técnica, etcétera. Son 9 características de seguridad que hacen que este documento sea un documento mucho más complejo de falsificar. Esto se dio a través de un proceso de selección sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, como es, y se adjudicó a una empresa especializada en emisión de valores, que es la misma empresa que se encarga de la emisión de los DNIs para RENIEC o incluso los pasaportes de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, las visas de los que se entregan, ¿no? Entonces, ahí yo quisiera destacar esto. Y un tema que es también importante, las licencias antiguas las emitíamos en SUCAMEC mismo. O sea, nuestros trabajadores tenían que hacer estas licencias. Y para esto teníamos unas máquinas que requerían insumos. Los insumos teníamos que comprarlos y solamente valorizando los insumos, presidente, solamente valorizando los insumos, el costo por carnet o por licencia era de 10 soles, sin contar el costo del factor humano, la labor de las personas. Hoy en día, con todas estas características de seguridad, el costo por licencia se ha reducido a 5 soles 50. Es decir, una reducción del 50% en costos. Entonces, esto también quisiera destacarlo. Pasamos a la siguiente. Con el Decreto Supremo 06 se produjo una situación compleja porque, como le dije, no se podían obtener estos certificados de salud mental en los centros de salud públicos y lamentablemente esto frenó un tiempo bastante considerable la posibilidad de emitir licencias por parte de SUCAMEC, ¿correcto? Sin embargo, SUCAMEC asumió un rol proactivo para esto y propuso ante el Ministerio del Interior y trabajó de la mano con el Ministerio del Interior el texto de lo que hoy es el Decreto Supremo 014-2013 del Ministerio del Interior, que modificó el Decreto Supremo anterior estableciendo un tema que es bastante importante. Tanto los centros de salud privados como los centros de salud públicos pueden emitir certificados de salud mental. Y lo que se estableció además es que estos centros de salud deberían tener la categoría mínima de 1.3 otorgada por el Ministerio de Salud. Además, la SUCAMEC ha emitido recientemente una directiva, la 01-2013 SUCAMEC, que regula los requisitos y procedimientos de inscripción de los centros de salud privados para la emisión de estos certificados de salud. Y estamos actualmente coordinando con la Asociación de Clínicas Particulares para que las clínicas miembros de esta asociación también participen. Lo concreto, pasamos a la siguiente, es que este decreto supremo se publicó el 22 de septiembre. Desde el 22 de septiembre a la fecha hemos logrado que sean un total de 26 centros de salud públicos y privados, aquellos que puedan ser visitados por los usuarios para que se expidan los certificados de salud mental. Ahí está el detalle. En Lima tenemos 15 centros públicos y 4 privados, un total de 19, y en provincias 6 públicos y 1 privado. Insisto, este es un paso, pero estamos trabajando en continuar. Sí. Bueno, estamos hablando de los centros de salud. Estos son los centros de salud privados. Públicos y privados. Ya. Son centros autorizados para la emisión del certificado psiquiátrico, ¿no? Que es un requisito para acceder a la licencia, ¿no es cierto?
Sin embargo, en el tema de provincias solamente hay 6 públicos y 1 privado. Eso quiere decir que estos 6 públicos y 1 privado están distribuidos a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasa en un lugar en el que no está, digamos, el establecimiento debidamente registrado? ¿El usuario tendría que desplazarse de un lugar a otro? Importante su pregunta, le agradezco, presidente. Mire, esto va a parecer un manojo de quejas de mi parte, de estar llorando nuestras penas, pero SUCAMEC actualmente cuenta solamente con 9 oficinas zonales. Entonces, no tenemos mayor ámbito de trabajo, de cumplimiento de nuestras funciones a nivel nacional. Digamos que estamos también en línea con el planteamiento de un presupuesto adicional que hemos solicitado, que lamentablemente tuvo algunos reparos, pero nuestra demanda adicional de presupuesto ha sido de alrededor de 19 millones de soles, porque esto nos va a permitir, entre otras cosas, implementar justamente SUCAMEC como una institución que pueda cumplir con sus funciones a nivel nacional. Nuestra idea es pasar a tener 15 gerencias y oficinas a nivel nacional, 4 intendencias, ¿no? Y 25 jefaturas zonales. Esto nos va a permitir atender las funciones que tenemos. Pero esto necesariamente requiere de un presupuesto. Y el tema ahora está acá en el Congreso, así que sería muy importante que el Congreso también nos pudiera apoyar en este tema. Entonces, regresamos, por favor, señor, si pudiéramos regresar ahí. Entonces, la pregunta que usted me plantea, pues, me pone frente a un problema que nosotros, somos realistas, existe, y respecto al cual no tengo que decirle más que lo siguiente. La oficina de Lambayeque, la oficina zonal de Lambayeque de SUCAMEC se encarga de atender la demanda para la solicitud de armas, de licencias de armas de Piura, Tumbes, Cajamarca, y solamente está acreditado el Hospital Regional de Lambayeque. Entonces, frente a su pregunta, los usuarios de Piura, Tumbes, Cajamarca, ¿dónde tienen que hacer los trámites para obtener este certificado de salud? Efectivamente, en Lambayeque. Estamos pidiendo a los gobiernos regionales que también se incorporen en este procedimiento. Lamentablemente, los centros de salud de esas zonas no tienen un incentivo muy importante porque no existe oficina de SUCAMEC en estas. Entonces, esto, sin lugar a dudas, es una dificultad que afecta a nuestros usuarios, pero es la realidad. Tenemos también el Hospital Regional de Trujillo en La Libertad, el Hospital César Garayar en Iquitos, los hospitales regional de Cusco y Antonio Lorena, de Cusco también, el Hospital Militar de Arequipa, y no tenemos centros de salud en Ancash, en Junín, en Tacna y en Puno. Estamos tratando de persuadir a estos centros de salud para que puedan, digamos, funcionar. En Loreto tenemos el Centro Médico Privado 18 de octubre, que también está en disposición de emitir. Entonces, este es un procedimiento y vamos a seguir trabajando para que este cuadro se vaya incorporando. Yo insistiría acá, presidente, que esta cifra, estos 26 centros, son los centros que a la fecha con los que contamos efectivamente, pero este procedimiento se inició el 22 de septiembre con la promulgación del Decreto Supremo 14. Entonces estamos algo más, casi 2 meses de ese momento, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, en cuanto al marco normativo, tenemos varios temas que resulta importante destacar. La Ley 29.554 es una norma que fue cuestionada, ha sido materia u objeto de muchos cuestionamientos, pero ha sido una norma aprobada en el Congreso de la República. Y esta norma, en el artículo 27, señaló que está prohibida la importación y el uso de armas de calibre 9 milímetros, Luger o Parabellum. Esto ha generado que a nosotros, como SUCAMEC, nos tilden
con el mote de que estamos desarmando a la población civil. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con lo que está establecido en la ley. Y la ley establece claramente que estas armas están prohibidas, ¿no? El decreto legislativo 1127, la ley de creación de SUCAMEC, que establece pues, la reducción del periodo de vigencia de las licencias de 5 años a 1 año. Ya como le estuve comentando, este tema que merece ser estudiado está, digamos, en el ámbito de las entidades, de los poderes del Estado que cuentan con facultades legislativas, el Congreso de la República específicamente. Una interrupción. Para el tema de renovación, ¿es el mismo trámite para el de inscripción? Sí, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿cuáles son los requisitos? Para destacar algunos, ¿no? Un usuario que quiere solicitar una licencia nueva tiene que presentar su solicitud, acompañando los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. Además, tiene que presentar un certificado de salud mental otorgado por una de las instituciones acreditadas. Tiene que hacer un examen de tiro, cumplir con un examen de tiro, y luego de haber aprobado todo esto, se le otorga la licencia, ¿correcto? Para renovar los trámites conforme a nuestro TUPA, que ya yo he descrito que se trata de un TUPA bastante complejo, engorroso, la renovación establece que también tiene que cumplirse con los mismos requisitos. Y esta renovación ahora tiene que darse por periodos anuales. Insisto, este es un tema que merece la pena conversarlo, ¿no? Muy poco tiempo, ¿no? En fin, puede continuar. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos también en pantalla el Decreto Supremo 06, que, entre otras cosas, desarrolló un poco el tema de la vigencia anual de las licencias. También estableció algunos criterios en los que pueden estableció las situaciones que deben, o los procedimientos que deben cumplir las personas que tienen las armas Luger Parabellum. Centró la atención, la emisión de los certificados de salud mental en centros de salud públicos exclusivamente. Y frente a esto, se emitió luego el Decreto Supremo 014, norma en la que se trató de, digamos, simplificar y resolver varios de estos problemas. Además, importante en la línea con el tema de seguridad ciudadana, es el hecho de que hoy SUCAMEC puede cancelar las licencias de posesión y uso de armas de fuego cuando los actos de su titular afecten la seguridad ciudadana. Esta es una facultad que me parece importante destacar. Pasamos a la siguiente, creo que podemos pasar a la siguiente, por favor. Aprovechamos el momento para dar la bienvenida al congresista Heriberto Benítez. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, un último punto es el de las campañas de prevención. SUCAMEC era... Sí. Por favor. En este estado queremos comunicar a los señores congresistas que se encuentran presentes, el congresista Rubén Condori Cusi, el congresista Heriberto Benítez, el congresista José León Rivera, el congresista Teófilo Gamarra, existiendo licencias de los señores congresistas. El quórum para formalizar la presente sesión es de 4. En ese contexto, formalizamos la presente sesión. Puede continuar, señor superintendente de SUCAMEC. Muchas gracias. Bien, como última diapositiva tengo esta referida a las campañas de prevención. En línea con lo que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por la CONASEC, ¿no es cierto? SUCAMEC
debería primero ser incorporada desde nuestro punto de vista de manera ahora sí formal como un nuevo organismo técnico especializado, como una nueva institución existente. Todavía, digamos, estamos convocados, pero como parte del Ministerio del Interior, pero creo que deberíamos ser incorporados de manera autónoma, como institución autónoma, ¿no? Y en este Plan Nacional de Seguridad tenemos algunas tareas en línea con la prevención. Primero, campañas de sensibilización sobre el uso indiscriminado de armas de fuego y los efectos negativos. Esto vamos a tener que desarrollarlo, pero el año 2014, no tenemos en este momento, con todos los inconvenientes que le he descrito, cómo hacerlo en este momento, ¿no? Y nuestra incidencia fundamental va a ser en el ámbito escolar, es decir, en jóvenes que se encuentran en situación de riesgo. Campaña de orientación sobre la tenencia responsable de armas. También esto lo vamos a desarrollar, es un tema que nos parece bastante importante. Y por último, una campaña de entrega voluntaria de armas, y como nosotros no queremos o no pretendemos inventar la pólvora, estamos guiándonos de experiencias exitosas. Con el apoyo de UNLIREC, la Oficina para el Desarme Regional de las Naciones Unidas, pudimos conocer de la experiencia del Registro Nacional de Armas de Argentina, que ha desarrollado un proyecto de entrega voluntaria de armas que ha merecido un premio por las Naciones Unidas. Entonces creemos que esto también sería importante poder desarrollarlo y es uno de los proyectos que también queremos desarrollar. Esto sería inicialmente el tema que quería plantear ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al superintendente de SUCAMEC, al señor Derrick Roberto Latorre Boza. En este estado cedemos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir para formular alguna pregunta. Tiene la palabra el congresista José León. Muchas gracias, señor presidente. Saludos al señor Roberto Latorre. Y queríamos nosotros hacerle algunos comentarios y algunas preguntas respecto a esta administración, porque son ustedes los que hacen el otorgamiento y gestionan las licencias de las armas. El año pasado se aprobó la ley del desarme, una ley en el Congreso de la República. Y quisiera saber primero cuánto se formalizó o cuánto se logró como objetivo, cuántas armas se pudieron recuperar o formalizar. Esa es una primera pregunta. La otra es respecto a las licencias que se encuentran en situaciones de irregular. 199.000 se encuentran de forma irregular de las 300, entonces más de la mitad de las armas en el Perú, en el país, se encuentran en condiciones de irregular. Y ahí viene el comentario, estas armas de manera irregular serán las que se usan para los actos criminales y que van en incremento de la seguridad ciudadana. Esa es una pregunta. Con el agravante de que hoy, según la ley que nos ha comentado, la ley 29.954, decreto legislativo 1127, han pasado ahora como obligación para renovar de 5 años a 1 año. Si cuando se tenía 5 años de vigencia o de periodo para hacer una renovación, estábamos con más de la mitad de las armas, de las licencias vencidas, ¿qué se espera ahora que se tiene la obligación de hacer cada año? Entrarán todas tal vez en forma irregular. Aquí creo que habría algo que modificar, habría algo que corregir. Si con 5 años de plazo había más de la mitad que estaban en forma irregular, ¿qué se espera ahora de 1 año, que es la exigencia? Y la otra es
respecto, y también es una preocupación, respecto a los hospitales o a los centros de salud que están autorizados para otorgar los certificados para poder obtener la licencia del arma. Y hemos visto que en los reportes de los medios de comunicación que los asesinos, extremadamente, en casos muy relevantes, han pasado por esta prueba de los centros de salud y que les han otorgado en esas condiciones casi de locos, de desadaptados sociales, han pasado la prueba por estos, ¿cuántos son? Son 26 establecimientos de salud en todo el Perú. ¿Cuál es la exigencia? ¿Qué se está haciendo para que no vuelva a pasar? Porque supongo que será pues lo mismo que pasa para el otorgamiento de licencia de conducir. Si el examen prácticamente lo compran, el examen médico cuesta una dádiva, cuesta un ripio para sacar la licencia de conducir, ¿será lo mismo lo que está pasando en este caso para la obtención de licencias? Esas tres preguntas, señor presidente, quisiera que nos responda nuestro invitado Roberto Latorre. Muchas gracias, congresista León. Si algún congresista más va a hacer uso de la palabra para formular las preguntas. Tiene la palabra el congresista Rubén. A ver, señor congresista León, puede hacer su ampliación. Hay otra preocupación en las faltas que se cometen en las sanciones. En las sanciones que se cometen, señor presidente, también aquí nos ha explicado que entre enero del 2013 y octubre del 2013, portar armas de fuego en circunstancias de alteración del orden público y en estado de ebriedad, solo se aplican procedimientos administrativos sancionadores. Esto pareciera ser un despropósito y pareciera más bien ser un salvataje a quienes se le aplica este procedimiento sancionador administrativo, porque cuando esto sucede, en el Poder Judicial ya no tiene ninguna otra sanción. Entonces, se le prácticamente, por esta doble instancia de sanción o de juzgamiento de sanción, es que en el Poder Judicial prácticamente quedan liberados. Entonces, ¿cómo se condice esto si es que se quiere hacer una corrección por la vía de la ley? Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori. Gracias, presidente. Un saludo acá al doctor Derick Roberto Latorre, Superintendente Nacional de Servicios de Seguridad, SUCAME, ¿no? En esto de las licencias, creo que ocurre con el caso parecido a los certificados médicos, ¿no? Que prácticamente puede ser de favor, ¿no? Entonces uno va a alguien y simplemente le dan el certificado. Yo creo que ahí debería ser más bien como igual que ocurre inclusive con los estudios de impacto ambiental también, ¿no? En realidad debería ser que no traiga el certificado el interesado, sino el interesado debería de pagar un monto, ¿cierto? Y punto. Y luego la entidad más bien tener un bagaje de consultores, de médicos, especialistas, y simplemente por sorteo o por alguna razón, simplemente lo envía a tal persona. Y así, en forma anónima, inclusive el interesado se supedita a un examen. Si salió jalado o desaprobado, desaprobado. Y si salió aprobado, bien, ¿no? Porque en el esquema actual me parece que justamente existe esa filtración o cómo se puede corregir esto, ¿no? Lo otro, ¿qué está haciendo, por ejemplo, en el caso de la región Puno? Ocurre, por ejemplo, de que en Puno, según la DISCAME, hay 1.200 personas que tienen permiso para portar armas. 1.200.
también el mismo informe del 13 de mayo del 2012, la DISCAME también ha detectado que el 90% de las armas existentes en los poblados de La Rinconada y la ceja de selva y selva puneña son ilegales, 90%. Y es muchísimo más que el promedio nacional. Y esto es gravísimo. ¿Por qué tan grave? Acá tenemos una noticia, por ejemplo, una reciente, el 21 de mayo del 2013, en la provincia de San Román, la policía incautó armas de guerra como un fusil, una pistola Baikal y 2 granadas de guerra tipo piña en el domicilio del delincuente Calcín Huanca, alias Edwin, integrante de la organización criminal denominada Los Malditos Injertos Metalúrgicos del Sur, quienes robaron 50 kilos de oro de la empresa Titán de Oro. Entonces, el control de las armas ya tiene que tener otro nivel, ya un procedimiento administrativo simple, como presentar un conjunto de requisitos, y eso ya no. No sé, ¿qué podría usted comentar al respecto? Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta adicional de algún congresista, a ver, dejamos en uso de la palabra al congresista Benítez. Sí, presidente, saludando a nuestro invitado el día de hoy, yo quisiera hacerle una pregunta que a veces muchas personas se la hacen. ¿Cómo es que se controla el uso del arma? O sea, yo entiendo que para sacar un arma uno reúne los requisitos, presenta los documentos necesarios, los certificados médicos, de repente le toman una evaluación si sabe usar el arma o no, pero después que le dan la licencia, ¿hay alguna manera de controlar el uso de esa arma? ¿O simplemente al acercarse a renovar la licencia se ve si la tiene en posesión? ¿O solamente SUCAME observa que la posesión del arma se mantenga en la persona, ¿no? ¿O cómo se verifica si esa arma fue usada? Porque de repente puede haber casos de gente que saca armas, ellos no la usan otros, y ellos la vuelven a tener registrada y aparentemente figura un nombre, todo en regla, pero esa arma puede tener un mal fin, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista Benítez. Simplemente también quería hacer algunas preguntas adicionales a las que ya se han hecho, para luego cederle el uso de la palabra a efecto de que pueda dar respuesta. Es sobre todo, creo que una pregunta bastante interesante es cómo se efectúa, digamos, el control, la fiscalización con relación al hecho de, si se está aportando el arma en forma correcta, si ustedes que son la entidad especializada, si a raíz de un delito, de un asesinato, lesiones a causa de un arma, y si estas armas, luego de hacerse las pericias correspondientes, se determinan si estas tenían licencia, no tenían licencia, o la mayoría de los casos de estos delitos, por ejemplo, las placas, las series de las armas son borradas, ¿no? No habría que tener de repente una estadística de las armas que tienen licencia y que han sido empleadas para fines ilícitos, ¿no? Sobre todo aquellas que han sido disparadas, ¿no? Y si de las armas que se incautan, existen armas que en su momento fueron legales o tuvieron la licencia correspondiente, ¿no? Sería bueno tener una información para ver si las armas que cuentan con licencia son las que en algún momento han ocasionado hechos delictuales o ilícitos. Y por otro lado, de repente, y este es mi punto de vista, creo que hay necesidad de modificar las normas en materia del uso de armas para personas civiles. Considero que, de acuerdo a las estadísticas que nos ha mencionado,
actualmente hay 199.000 armas ilegales y aún cuando las licencias se han estado otorgando por 5 años. La verdad que si la ley en esos momentos dice que va a ser por un año, o la misma ley dice, el decreto legislativo establece, el nuevo decreto legislativo establece que va a ser un año, ¿no? Se va a dar licencias por un año. Entonces, yo creo que aparentemente el nivel de cumplimiento de incumplimiento será mayor, porque aparentemente tanto para registrar o para obtener la renovación son los mismos requisitos. De modo que eso habría que ver, porque en realidad, o sea, un año me parece bastante limitado. Quizás de repente podría, y eso tendríamos que proponer nosotros en algún momento, ¿no? Porque también hay personas civiles que, de hecho, tienen que acceder a un medio de defensa en alguna circunstancia, ¿no? Ya sea en la casa, ¿no? Y claro, debe haber normas que establezcan claramente las infracciones y sanciones, por ejemplo, en el caso del uso de armas poniendo en riesgo a las personas, en estado de ebriedad, o generar, digamos, una serie de conflictos. De hecho, eso ya lo establecerá el reglamento. Pero creo que hay personas que, de alguna manera, tener un arma en la casa implica un nivel de seguridad, ¿no? De modo que habrá que ver este tema. Es solamente un comentario y en todo caso, si por la especialización ha visto, digamos, otros países de la región que otorguen licencias, habría que ver por cuántos años se otorgan licencias en otros países de la región, ¿no? Eso sería todo. Creo que el congresista Condori tiene la palabra. Sí, señor superintendente, quiero aprovechar su presencia para hacerle un comentario, lo que la ciudad de Juliaca me pide, ¿no? Usted recordará que hace un mes aproximadamente Juliaca paralizó con Juliaca todo el sur durante 4 días, una de las paralizaciones más fuertes vistas en los últimos 30 años. Y uno de los pedidos que no tienen que ver necesariamente con el alcalde venía con los funcionarios públicos. Y ocurre que en Juliaca el director de Discamec, me comenta el nombre, Paredes Villamil, de apellido Paredes Villamil, es uno de los señores que, aprovechando su cargo, y bueno, no sé qué lazos, porque en un pueblo, en ciudades pequeñas, los funcionarios tienen poder porque tienen relación con diferentes entidades públicas, el juzgado, etcétera. Es uno de los señores que está promoviendo la venta de terrenos en Juliaca, y justamente los terrenos del cuartel de Juliaca. Juliaca tiene un cuartel que tiene sus terrenos, un área que está como se dice, está cercada debidamente, y otra parte queda para ejercicios militares, etcétera, ¿no? Esa parte de los ejercicios militares, ese pedazo, gradualmente alguien poco a poco se ha ido empoderando y justamente aprovechándose de algunos trabajadores del mismo cuartel, han ido lotizando. Y justamente este señor de apellido Paredes Villamil sería uno de los supuestos propietarios de esos terrenos del cuartel, y aprovechándose el cargo está comenzando está vendiendo terrenos. Yo creo que por lo menos amerita una investigación, una sanción, y por lo menos no puede ser que dentro del Estado los propios funcionarios públicos sean promotores de posibles conflictos sociales. Hay descontento y justamente los dirigentes me han hecho esa petición verbal, y yo justamente he preguntado el apellido, aprovechando su presencia. Gracias. Muchas gracias, congresista. Damos el uso de la palabra al jefe de SUCAMEC a efecto de que pueda dar respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todas las preguntas formuladas. Voy a dar respuesta a cada uno a través de la presidencia. Quisiera empezar por esta última denuncia. Mire, yo
yo voy a tomarlas, voy a voy a hacer los pedidos de información correspondientes. Lo cierto es que en Juliaca no tenemos un jefe zonal. El jefe zonal está en Puno. Entonces, yo voy a verificar la situación sobre este particular, porque, insisto, la función de SUCAMEC no es una función inmobiliaria. La función de SUCAMEC es estricta y exclusivamente el control de servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil, exclusivamente. ¿Correcto? Ahora, sí. Puede... En Juliaca ha habido invasiones de terrenos también. No solamente es el cuartel de Juliaca, el cuartel, no recuerdo el nombre, pero el cuartel de Juliaca, y también otros terrenos privados en otros sitios de Juliaca. Y ha habido enfrentamiento con armas. Y también por ahí hay esa relación de que estaría proveyendo armamento. Inclusive en esas invasiones han estado involucrados inclusive hasta personal de la policía, inclusive alcaldes, como promotores. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que los propios funcionarios públicos van a estar metidos en actos así reñidos. Claro, entonces no es correcto, ¿no? Entonces, por lo menos cada entidad pública debería de darle el jalón de orejas y por lo menos separarlo a un ladito, ¿no? Yo ante todo... continuar. Yo ante todo lo que le agradecería, yo voy a tomar acción de oficio sobre este tema, pero me parecería muy importante si usted nos hace llegar un documento para, digamos, formalizar incluso este tema, porque de ser cierto esto, es una situación gravísima, ¿no? Gravísima, realmente. Bueno, independientemente de esta denuncia, yo voy a proceder a responder las preguntas formuladas por los señores congresistas. El señor congresista León y el señor congresista Condori plantean una pregunta relativa, ambos, a los centros de salud y a los certificados de salud mental. ¿Correcto? Yo empezaba mi presentación señalando que uno de los problemas con los que nos encontramos como SUCAMEC en la gestión nueva es la percepción de corrupción que existe en los trámites de nuestra entidad. Y uno de los cuestionamientos fue, por ejemplo, el de la ligereza con la que se evalúan los certificados de salud mental que autorizan a una persona a poseer y usar armas de fuego. El evento del señor que se metió en la catedral en enero de este año llevó a que se tomara una medida, creo yo un tanto reactiva, restringiendo la posibilidad de emitir certificados de salud mental solo a centros públicos. Sin embargo, esto nos llevó a una situación en la que los centros públicos no podían emitir esos certificados, no estaban preparados. Entonces, en buena cuenta, la emisión de licencias se paralizó por un buen tiempo. Con el Decreto Supremo 014, esta situación se ha resuelto. En coordinaciones con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud también, se estableció, sobre la base de lo señalado, de lo planteado por el Ministerio de Salud, que únicamente estén en posibilidad de emitir estos certificados de salud mental los centros de salud públicos y privados que tengan la categoría mínima de 1.3 otorgada por el Ministerio de Salud. Entonces, este es un primer filtro, si se quiere, ¿correcto? Entonces, centros de salud públicos y privados con categoría mínima de 1.3 son los únicos autorizados a hacer estas evaluaciones. Para nosotros, digamos en SUCAMEC, esto todavía resulta ciertamente insuficiente porque hay todavía muchos centros de salud 1.3 y de repente no son los más rigurosos, pero esta fue el planteamiento que formuló el Ministerio de Salud y en ese tema nosotros no podemos, digamos, discutir. Pero en todo caso se ha elevado. Antes emitían estos certificados de salud consultorios, centros de salud. Entonces, hoy son estos centros 1.3 como mínimo que tienen el nivel de policlínicos, por lo menos. Entonces, ahí tenemos un primer
supuesto. Ahora, los centros de salud públicos van a poder emitir estos certificados con los criterios de responsabilidad funcional propios del sector público y de las entidades del sector público en el sector salud, ¿correcto? En el ámbito de los centros de salud privados, nosotros hemos emitido una directiva, la directiva 01, que establece además ciertos criterios que van a darle mayor rigor a esto. Y estos criterios son, en primer lugar, que el certificado tendrá que ser suscrito por el médico psiquiatra encargado de la evaluación, más el director del centro de salud. Y ambos van a asumir la responsabilidad del caso, ¿no? La evaluación del estado de salud mental de las personas es un tema altamente complejo, ¿no? Hablábamos con algunos profesionales y nos decían que esta situación puede variar en el tiempo. Entonces, digamos, no hay ningún examen que pueda ser infalible, ¿no? Pero con estos criterios se le está dando algo más de rigor a estas evaluaciones. Y además, en coordinaciones con las asociaciones de clínicas privadas del Perú, estamos buscando que las clínicas más serias del país participen de este procedimiento, ¿no? Entonces, esperamos que en un tiempo podamos decir que las clínicas más serias están ya participando de este procedimiento y eso nos va a permitir elevar la rigurosidad de las exigencias para la práctica de estas evaluaciones. El tener esto a nuestro cargo como SUCAMEC sería un tema demasiado complicado. Insisto que presupuestalmente, administrativamente, nosotros tenemos solo presencia en nueve oficinas a nivel nacional, con todas las complicaciones de la situación que tenemos nosotros. O sea, tenemos una persona por oficina zonal y contamos con el apoyo de la policía para las inspecciones, pero digamos, oficinas no son propiamente, ¿no? Es la dependencia en la que atiende una persona, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, que se nos permita presupuestalmente trabajar, ¿no? Y esto, aprovechando de que en estos momentos está todavía en discusión la ley de presupuesto en el Congreso, sería importante que, digamos, los señores congresistas pudieran considerarlo para en su momento aprobar los presupuestos adicionales, por ejemplo, que hemos solicitado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer acercamiento a este planteamiento que hacen los señores congresistas León y Condori. En cuanto a la pregunta que hace el señor congresista León sobre las faltas y sanciones a nivel administrativo y que esto, complementando con lo que dice el señor Condori, podría enervar incluso posteriores acciones judiciales. Esto no necesariamente. La vía administrativa es una primera vía y luego esto puede llegar a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, si se refiere a temas de responsabilidad administrativa. Los temas de responsabilidad administrativa, por otro lado, no enervan responsabilidades civiles o penales también, ¿no? Entonces, esas deberían tramitarse en la vía correspondiente judicial o Ministerio Público de manera paralela. Lo que sí yo quisiera destacar es, nuevamente, SUCAMEC es la institución que tiene a su cargo el control y fiscalización, en este tema concreto, de las armas y municiones. Pero nuestras sanciones son pues bastante pequeñas, por decirlo del modo más elegante, ¿no? O sea, entenderán ustedes que si sancionamos a una persona por haber estado teniendo su arma sin licencia vigente, con solo 185 soles, bueno, esto no desincentiva a nadie de seguir comportándose de ese modo, ¿no? Entonces, creemos que las sanciones administrativas deberían ser mucho más fuertes. Estamos preparando un proyecto de ley también incluyendo esto y esperemos que cuando esto se presente al Congreso pueda merecer la atención de los señores congresistas. Un tema también importante es que normativamente no se puede homologar la tenencia de un arma. Si yo tengo un arma, si yo no he renovado oportunamente mi licencia y tengo mi arma, estoy frente a una falta administrativa, no frente a un delito.
pero esto debería también, a través de una ley, contemplarse como un delito, ¿no? De tenencia ilegal de armas, ¿no? Y si ya estamos frente a un delito, la situación va a ser distinta, va a haber un desincentivo mayor para estas situaciones, ¿no? Entonces, esto también sería importante y esto nos lleva a la necesidad de modificar los criterios regulatorios que priman hasta hoy. En cuanto a las licencias vencidas, el tema del plazo anual ya lo expuse también, señores congresistas, a través de la presidencia, y esto depende de la modificación que se hizo a través del decreto legislativo 1127, norma que tiene rango legal. Por tanto, digamos, la competencia de SUCAMEC está totalmente ajena a la posibilidad de modificar esta norma. Entonces, ese tema creo que es muy importante discutirlo, conversarlo y, en su caso, de proponer las modificaciones que consideren pertinentes, y eso está, digamos, en el terreno del Congreso de la República. En cuanto a las cifras que ha dado el congresista Condori, bueno, habría que evaluar el caso concreto al que se ha referido, no tengo las cifras, pero yo sí quisiera anunciarles que por primera vez en la historia del control de armas y municiones se está trabajando un documento inicial de trabajo en el que vamos a analizar cifras de este año, 2013, enero 2013, noviembre, octubre de 2013. Cifras que nos van a permitir saber, a través de las armas incautadas, de qué estamos hablando. Armas incautadas a la delincuencia. Entonces, ahí vamos a poder saber con mayor precisión. Yo tengo algunas cifras, pero prefiero no alcanzarlas, no todavía decirlas, porque no sería muy claro o responsable de darlas si no tengo el sustento en este momento. Pero entre las cifras podríamos encontrar que algunas seguramente nacieron en el mercado legal, otras tienen la numeración, su registro borrado, limado, con lo que también podríamos decir que si han borrado, si han afectado la identificación del arma, debe ser porque derivan del mercado legal. Hay también armas que han pertenecido a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas, y estamos viendo que también podría haber algún porcentaje de armas provenientes de contrabando, ¿no? Esto vamos a hacerlo llegar oportunamente al Congreso también, y calculo que estas cifras este documento de trabajo debemos tenerlo para finales de este mes de noviembre, ¿no? Entonces ahí, digamos, vamos a poder alcanzar algunas cifras de mayor precisión que nos van a permitir también entender mejor el problema. En cuanto a las preguntas del congresista Benítez, creo que es muy importante esto de cómo se controla el uso del arma. Conforme a las normas actuales, nosotros como SUCAMEC debemos exigir solamente el cumplimiento de requisitos formales, ¿no? El pago de una tasa, la presentación de certificados de antecedentes policiales, judiciales y penales. Debemos pedir el cumplimiento de la presentación de este certificado del estado de salud mental, y con eso tendríamos, si se cumplen estos requisitos, tendríamos que entregar la licencia de armas de fuego. Una primera medida de mejora en nuestro control es la emisión de estas licencias de seguridad con mayores características de seguridad. Antes no emitíamos licencias que eran fácilmente falsificables, más aún con la vulnerabilidad de nuestros sistemas. Hoy estas licencias están siendo emitidas por una empresa especializada en emisión de valores. Entonces, el control de estas licencias va a ser mucho más riguroso. Y por otro lado, ya en cuanto a la vida del arma y al desarrollo o a las actividades del titular de esa arma, ¿no? La ley de creación de SUCAMEC también estableció como uno de los requisitos para la emisión de las licencias el que se contara con el registro IBIS del arma y las municiones. El IBIS es un sistema que, digamos, identifica la huella balística
¿correcto? La huella balística de cada arma. Es un criterio similar al de la huella dactilar, ¿no? Pero es la huella balística de un arma concreto. Es exactamente la forma que le deja en huellas analizadas al microscopio la percusión de un arma a una determinada munición, ¿no? Entonces, este IBIS actualmente existe, pero en su versión criminalística, y la tiene la Policía Nacional. El IBIS de registro también, en conversaciones con el Ministerio del Interior, se determinó que lo iba a manejar la Policía Nacional del Perú. Este es un proyecto de inversión pública que seguramente va a tomar todavía algún tiempo y por eso se ha dejado en suspenso este requisito. Ahora, sería interesantísimo poder esto también manejarlo nosotros, pero digamos, como un criterio importante se ha dicho que lo va a manejar para la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener con este IBIS de registro? Para sacar un arma, el usuario va a tener que disparar 3, 4, 5 veces ese arma y se va a guardar la munición disparada y el casquillo. Y esto se va a guardar por un periodo de 3 años. Al tiempo que se cumplan estos 3 años, se va a tener que volver a disparar para, digamos, actualizar la huella balística. Damos la bienvenida al congresista Renzo Reyardo. Puede continuar. Entonces, la ventaja de este IBIS de registro va a ser que cuando se cometa un ilícito con este arma, lo que se va a tener que evaluar es la bala, si es que queda, o el casquillo, ¿no? El casquillo de esta arma. Entonces, en esa arma se va a comparar la huella con las que vamos a tener en el sistema del IBIS. Y esto va a permitir conocer con mayor detalle si fue usada esa arma concreta en un ilícito penal. ¿Correcto? Entonces, es a esto a lo que aspiramos. Es todavía algo que no podemos en este momento, pero esperamos que el próximo año pueda concretarse ya este. Está el IBIS criminalístico, pero ya es el IBIS que se usa para el sistema que se usa con las armas que han sido usadas en un hecho criminal, ¿no? Lo que nos interesa es tomar estas huellas de inicio, antes de que las armas sean usadas en ilícitos penales. Esto nos va a permitir identificar con mayor facilidad este problema. Y acá me ponen ustedes frente a un tema también que es bastante delicado. Y acá yo sí tengo algunas cifras que me gustaría compartir con ustedes. El nivel de denuncias de armas robadas y o perdidas es bastante importante. En lo que va del año tenemos 1.603 armas denunciadas como perdidas y robadas. Este año solamente son 1.600 y digamos el promedio va entre 1.500 a 2.000 armas anuales. Entonces, una pregunta que nosotros nos planteamos es ¿dónde terminan estas armas? ¿No? Entonces, esa es una interrogante que este estudio, este documento de trabajo que estamos elaborando nos va a permitir tener alguna respuesta. Sí, ¿cuántas son las denuncias, o mejor dicho, cuántas licencias? Perdón, disculpe. Para, digamos, acotar a lo señalado, ¿cuántas son las licencias que se otorgan anualmente en el transcurso de un año? Así es. Muchas gracias por la pregunta. Estamos hablando de entre 25.000 a 35.000 licencias anuales. Ahora, no quiere decir que una licencia equivalga a un arma, porque en el caso de empresas de seguridad, 6 licencias pueden estar emitidas para una sola arma, ¿no? Entonces, pero digamos que es un número importante. Estaríamos pensando en unas 20.000 armas o algo así, ¿no? Y si de esas 20.000 armas se pierden 1.500 anuales, ¿cuántas armas se necesitan para armar una banda, organizar una banda, ¿no? Criminal? El número es preocupante. Pero insisto que las cifras que vamos a tener en el documento de trabajo que se está elaborando nos van a permitir esbozar algunas
hipótesis iniciales que darán lugar a investigaciones posteriores. Tiene la palabra, congresista. Sí, presidente, a raíz de lo que nos ha informado, ¿ustedes en su CAMEC hacen algún seguimiento a eso? ¿A esas armas que se pierden? Por ejemplo, denuncian robo, pérdida de armas. Entonces se va. Se supone que esa persona tramite una nueva licencia, ¿no? Se supone que vuelve a presentar y presentará otra arma, ¿no? Entonces yo pregunto, a esa arma que se perdió, ¿ustedes cómo la registran en su CAMEC? ¿Como perdida y ahí queda? ¿O piden informe o hacen un seguimiento para ver dónde acaba esa arma? Y en segundo lugar, ¿cuántos casos se han dado de personas y en cuántas oportunidades han pedido permanentemente o han denunciado pérdida de armas? O sea, siempre se ve que es eventual, será uno, o se ha visto casos de que una misma persona 3 o 4 veces ha perdido armas. ¿Tienen alguna estadística, algo? No he traído las estadísticas, las tenemos, con la, digamos, relatividad que nos permiten nuestros... Perfecto. No he traído las cifras. Ahora, yo destaco algo que también es importante. Nuestros sistemas son muy antiguos, nuestras bases de datos son muy todavía precarias, pero a pesar de ello tenemos algunas cifras. El caso más frecuente es la persona que pierde o a la que le roban un arma y que solicita una nueva arma. Entonces, esto no es muy común, ¿no? Sí hay la situación en que se presenta que me robaron, yo vuelvo a solicitar un arma, pero ya no vuelvo a denunciar otro robo, ¿no? Pero sí tenemos algunos casos, más bien patológicos, en los que una misma persona ha podido denunciar 10, 12, 15 veces robos de armas. Entonces esto ya es sumamente sospechoso. Y lamentablemente, con el cuadro de sanciones, el marco normativo que tenemos nosotros, no podemos negarle todavía no podemos negarle la emisión de una nueva licencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ajustar la regulación drásticamente. Entonces, el proyecto que estamos trabajando incluye también este supuesto, ¿no? Tiene la palabra, congresista. Presidente, y una pregunta adicional. Y si ustedes detectan esos casos que le llaman patológicos, pongamos, de una persona que pierde 10, 12 armas, aparte de lo administrativo, ¿comunican eso a alguna autoridad? O sea, que se ha presentado un caso irregular, por decir, como, no digo directamente al Ministerio Público, que podría ser un oficio, o sea, haciendo conocimiento, hay un caso ahí extraño de un hombre que pierde 15 armas. Claro, puede ser que las haya perdido de verdad, de repente descuidado, vamos a pensar sanamente, pero puede ser también que haya gente que saca la licencia y esa arma la vende en el mercado negro, la vende a alguien, y después saca otro, denuncia pérdidas y se dedica a un comercio mínimo, pero que a gente le interesa. Por eso pregunto, ¿ustedes cuando detectan esos casos patológicos lo comunican a alguna autoridad o simplemente queda en el registro de ustedes como caso patológico? Sí, a ver, lo que nosotros estamos haciendo en primera instancia es identificar esta información. Esta información la estamos trabajando porque no había un registro. O sea, nuestros procedimientos en mucho siguen siendo manuales y, digamos, el sistema más elaborado es un Excel. Entonces, digamos que no hay demasiado desarrollo en cuanto a tecnologías de la información. Entonces, un primer avance que estamos haciendo nosotros es el de manejar esta información, el de administrar esta información. Y, sin lugar a dudas, salvo que yo no soy especialista en temas penales, pero salvo que algún penalista nos diga que este constituye un delito, lo podríamos denunciar. Pero, en todo caso, ya queremos identificar a estas personas y atendiendo a la facultad que tenemos, ahora sí otorgada, de cancelar licencias por afectar o poner en riesgo la seguridad ciudadana, en esos casos vamos a proceder a la cancelación inmediata de las licencias, ¿no? Esa sería, digamos, la medida administrativa que nosotros como SUCAMEC vamos a tomar, sin perjuicio de la evaluación de la normativa penal que vamos a hacer para ver si es que existe alguna medida también que podría interponerse. Tiene la palabra el congresista José León. Gracias, presidente. Tengo otra inquietud
que el otro día se reportó en un medio de comunicación señalando que algunos congresistas portaban arma de manera ilegal. Cuando se reportó en la televisión que tenían licencias vencidas y que por lo tanto, teniendo una licencia vencida, estaban portando un arma de manera ilegal, ¿no? Un arma tiene que tener su licencia vigente. Irregular, ilegal, pero en todo caso sí era algo anormal. Entonces, y resulta que algunos nunca tuvieron arma o solicitaron una licencia, les dieron licencia y costó hacer una aclaración inclusive con el medio que hizo esta publicación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tiene autorizado su página? ¿Por qué no tiene autorizado su registro, su banco de datos? Ahora ya se puede contar con una actualización, se puede establecer que quienes tuvieron muchos años una licencia y que nunca la renovaron de oficio, ¿se puede dar por anulada esta licencia, señor Roberto Latorre, o sigue así tan informal la página que informaba a la opinión pública? Yo no usaría, señor congresista, a través de la presidencia el término de informal. Lo que, como yo les había planteado inicialmente, tenemos, y estoy pidiendo que ubiquen la diapositiva, lo que tenemos, la anterior, por favor, la anterior, ahí. La situación encontrada concretamente en SUCAMEC es de sistemas de información precarios, poco fiables y hasta vulnerables. Esa es la realidad que yo tengo que presentar ante ustedes. Nuestro trabajo, a partir del momento en el que podamos contar con nuestro presupuesto, lo que yo les planteaba también inicialmente es de que el procedimiento de transferencia presupuestal, si bien ya formalmente se ha verificado a través de la publicación de un decreto supremo, aún está pendiente en cuanto a la parte más importante, que es la financiera, es decir, el traslado del presupuesto a nuestras cuentas. Pero vamos a tener que implementar un sistema de información moderno, eficiente y confiable. O sea, yo no usaría ahí el concepto de informales porque la información que tenemos la trabajamos con la precariedad de los sistemas que manejamos. O sea, son años de años que se ha ido manejando las cosas manualmente en tablas de cálculo y, bueno, administrar esta información es bastante complicado. En esa medida… Perdóneme ahí una interrupción. A ver, un Si momentito, congresista José León, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente. Si ustedes en su registro de licencias otorgadas tienen una de la década del 50, del año 60, y no ha sido renovada dentro de los 5 años que establecía la ley, es un año, ¿ustedes de oficio, si es que no lo renovaron, no le pueden dar de baja? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, nuestras cifras se remontan a los años 80, 83, si no recuerdo mal, ¿correcto? Entonces, estamos a partir de ese momento. Nosotros estamos también, como lo planteaba, estamos iniciando un proceso de saneamiento de la información con criterios territoriales y también de información de los titulares de estas licencias vencidas, ¿no? 199.000 licencias vencidas de un universo de 372.000 es realmente sorprendente, preocupante. Pero estamos empezando a trabajar porque lo que no quisiéramos es molestar a algún usuario y decirle tienes tus licencias vencidas y que el usuario nos diga pero yo comuniqué en los años 80 que ya esas armas las transferí. Entonces, estamos ordenando nuestra información. Necesitamos hacer un trabajo, digamos, de saneamiento de todo esto. Hay un grueso de licencias que están vencidas, efectivamente, pero la idea es, entonces, actualizar nuestra información. Ahora, sí. Una pregunta. Eso quiere decir que en estos momentos no se tiene, digamos, o no se ha hecho la publicación de las licencias que se encuentran vencidas, porque
aparentemente podría darse el caso de que hay muchos usuarios que tienen licencia para portar armas vencida y que no se preocupan porque aparentemente el Estado no les ha hecho nada, no han tenido ninguna sanción, no han tenido ninguna incomodidad y simplemente están ahí tranquilos, ¿no? Pero sin embargo sí por parte de la superintendencia, SUCAMEC, se hace una notificación, se publica en los medios de comunicación o en algún medio de circulación nacional, a través del cual se dé a saber cuáles son las licencias que están vencidas o qué personas tienen licencia vencida. Quizás por ese lado los señores que en esos momentos tienen esas licencias tendrían que apersonarse a SUCAMEC a regularizar su situación, porque de hecho sería bastante complicado que hayan pues personas que han sacado su licencia desde el 80, 90, 2000 y nunca han renovado, ¿no? Entonces, esa sería una de las formas de regularizar la situación, ¿no? Tiene la palabra el jefe de SUCAMEC. Sí. Muy bien, presidente. En efecto, SUCAMEC, a pesar de todas las deficiencias de nuestra institución, efectúan notificaciones a las personas que va identificando que han tenido o que están teniendo sus licencias vencidas, ¿no? Y por tanto una situación irregular en la posesión de armas. Entonces se está haciendo lo humanamente posible notificando a estas personas, pero el número de 199.000 licencias vencidas es realmente una cantidad de licencias pues, que todavía no podemos afrontar. En los próximos días, por ejemplo, estamos publicando una relación de cerca de 20.000 licencias que van a entenderse prorrogadas por el problema que se generó desde el Estado con el Decreto Supremo 06. Solamente para identificar estas cerca de 20.000 licencias hemos tenido que, digamos, confrontar estas diferentes bases de datos. Entonces, tenemos una precariedad bastante compleja en cuanto a recursos humanos, recursos informáticos que no nos permiten todavía atender de la manera eficiente como quisiéramos esta situación. Entonces, esto va a tener que ser paulatino, ¿no? En el tiempo. Y esperamos que el próximo año podamos empezar a desarrollar estas actividades de manera mucho más activa. Gracias. Solicita la palabra el congresista Renzo Reyardo. Muchas gracias, presidente. Saludar al representante de SUCAMEC que nos ha venido a exponer acerca de una problemática vinculada a la, diría yo, a la mala práctica de la obtención de autorizaciones para portar armas de fuego de los últimos años. No estamos hablando del actual periodo. A don Derick Roberto Latorre Bosa, Superintendente Nacional. Y aquí hay un problema que habría que analizar, ¿no? En el Congreso, antes de la aprobación de la ley 29954, que justamente es la ley que modifica la ley anterior sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra, se implementaron una serie de artículos que han generado muchísimo malestar en los usuarios legales de armas de fuego. Personas que representan a clubes de caza, de tiro, que hacen prácticas deportivas y que también son afectados por algunas restricciones que ahí se hicieron. Y hago una autocrítica incluso porque fue el anterior jefe de ISCAMEC que me planteó para incorporar la suspensión de las 9 milímetros, por cuanto había una, si no me equivoco, una recomendación del Comando Conjunto que eran armas de guerra, pero esto fue en la época del terrorismo. Finalmente las armas 9 milímetros, hasta donde entiendo, y de acuerdo a la información que he obtenido de los propios perjudicados, entre comillas, son armas que son las más comerciales, son las armas que en realidad más fáciles de adquirir por parte de los usuarios.
Entonces ahí había una gran incomodidad y entiendo que hay un decreto supremo, el 014-2013, que para aquellos que ya tenían, digamos, en trámite la obtención de armas, armas importadas, etcétera, no aplicaría esta suspensión que la ley contemplaba. Yo he planteado, estamos presentando un proyecto de ley para dejar sin efecto esa ley, porque tiene muchas críticas, la ley 29.954, y hay que hacer una ley consensuada, con Discame, con los representantes de los clubes de tiro, con los representantes que practican deportivamente la caza, y con las fuerzas del orden, en fin, creo que hay que hacer una ley mucho más elaborada. Ahí hemos cometido muchos errores. Y los decretos supremos que también contradicen algunos alcances de la propia ley, modifican los plazos y las renovaciones, y al final realmente hay una situación crítica porque además resulta que en este momento no se están obteniendo autorizaciones, porque hay un problema presupuestal. Entonces, realmente un desorden tremendo. Pero lo grave del asunto es que antes de legislar en armas, diría yo, en obtención de licencias y en vencimientos irregulares, debemos de preocuparnos por las armas ilegales, aquellas que usa la delincuencia, aquellas que no tienen autorización y que no han tenido nunca, y que provienen del robo, que provienen del contrabando, que provienen de las instituciones castrenses, de las instituciones armadas, y de todo un tráfico ilícito ahí. Y para eso creo que deberíamos de, como Congreso, he presentado hace poco un proyecto de ley para crear un plan, y espero que mis colegas lo puedan analizar y puedan aprobar, un plan de entrega voluntaria de armas que vaya con un incentivo económico para, obviamente a valor de mercado, para aquellos que entreguen voluntariamente esas armas, que haya un compromiso de parte del Estado, una campaña de difusión y que finalmente vayamos reduciendo las armas que tiene la delincuencia en su poder, que es a donde deberíamos de preocuparnos mayormente. Y solucionar este tema de un poco de lentitud para la entrega de armamento a aquellas personas que obviamente se sienten impedidas de obtener una licencia y poder utilizar su armamento en defensa propia. Un poco ese es el análisis. Me gustaría, en todo caso, que nuestro invitado, Derick Roberto Latorre Bosa, el superintendente nacional de SUCAMEC, nos pueda hacer un análisis del marco legal, de estas contradicciones y, en todo caso, también de para cuándo, que me responda, para cuándo cree que pueda finalmente la gente poder empezar a obtener otra vez sus autorizaciones, que hay un embalsamiento ahí tremendo, esa es la información que nosotros hemos recibido, y qué se puede hacer al respecto, el tema presupuestal, cómo hacemos para que se pueda aprobar, en todo caso, y que esto empiece a fluir. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si tiene algo más que responder a las preguntas que se le ha planteado, le damos el uso de la palabra al jefe de SUCAMEC. Sí. Ya. Tiene la palabra el congresista José León. Señor presidente, yo quisiera plantear una cuestión previa en vista de la urgente necesidad que tiene el país y con la disculpa del caso que no pude estar en la sección pedidos, pedirle su comprensión, por favor, al señor congresista Riyardo, que ha hecho la pregunta, que le corresponde ahora dar una respuesta al señor Latorre. Como cuestión previa, presidente, quisiera, por favor, porque sé que es de la última intervención, hacer un par de pedidos a la comisión. Primero, presidente, frente a los acontecimientos de todo lo que se ha visto en estos últimos días respecto a asignación de seguridad, de vigilancia por la policía, a quienes no tengan esta prerrogativa, a quienes no tengan estas asignaciones reglamentarias, que la comisión se dirigiera al Ministerio del Interior para pedirle información de quiénes y cuántos y de qué manera están otorgándosele seguridad particular con seguridad del Estado
a los peruanos o a quienes estén haciendo uso de seguridad, señor presidente. Quisiéramos que lo tome esto como una propuesta de la comisión, solicitar al Ministerio del Interior que nos haga conocer quiénes están siendo beneficiados a nivel nacional con esta asignación de policías. Pide una interrupción el congresista Riyardo. Tiene la palabra congresista Renzo. Muchas gracias, presidente. En relación a lo manifestado por mi colega José León, bueno, estamos en pleno desarrollo de la sesión y en honor al tema, estamos tratando de hacer las preguntas correspondientes a nuestro invitado, pero yo debo de agregar algo en lo que acaba de manifestar el congresista José León. Mire, hoy día ha habido una juramentación de un ministro recientemente y flamantemente convocado. Ha habido la juramentación del Palacio de Gobierno. Y es lamentable, presidente, y lo digo aquí en esta sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, es lamentable que no haya estado el comando de la Policía Nacional. Eso realmente es una situación que genera y evidencia la crisis que se está viviendo. He tenido la oportunidad de conversar con algunos oficiales del más alto nivel policial y están indignados, lamentablemente, con los últimos sucesos y con las declaraciones del presidente el día de ayer. Y esto nos tiene que llevar a reflexión y a analizar la situación, porque el ministro del Interior no está teniendo el respaldo, por lo menos, del comando policial. De todas maneras, UCAME, que es una institución de alguna manera vinculada al sector interior, pero es muy triste lo que está sucediendo. Y creo que se van a venir algunas renuncias más, y esto hay que advertirlo, porque es importante no callar una situación tan, pero tan crítica para todos los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista León, por permitirme la interrupción. Muchas gracias. Puede continuar, congresista. Sí, presidente. Justamente esa es la segunda parte y el segundo pedido. Quisiera, por favor, presidente, solicitar a la comisión que acordáramos hoy día para que la próxima sesión fuera invitado a esta sesión, a esta comisión, el flamante ministro del Interior. De aquí a una semana, presidente, y ese es mi planteamiento, en todo caso, que sea el pleno de la comisión, si es que lo considera conveniente o para la subsiguiente sesión. Pero, por favor, hay necesidad de darle respuestas inmediatas. El actual ministro viene con una demanda de una agenda bastante importante y es exactamente en esta comisión, creo que a la primera que debe visitar en el Congreso de la República. Por eso, presidente, yo estoy planteando que tomemos en todo caso el acuerdo. Invitar al ministro del Interior y que nos informe quiénes están gozando de este resguardo policial. Gracias, presidente. Bueno, se va a considerar el pedido. Simplemente quería acotar a lo señalado de que creo que el ministro Walter Albán, ya juramentado el día de hoy, ha de merecer algún tiempo prudencial para que pueda empaparse de la situación en la que se encuentra la policía. Y adicionalmente el tema de los servicios que se otorgan a empresarios por parte de algunos mandos en la policía tendrán que ser materia de una investigación. Y esto no va a generarse en una semana. Entiendo que esto tendrá que ir descubriéndose de manera paulatina, porque aparentemente el problema es una situación de corrupción en algunos mandos de la policía que destinan y trafican con los servicios de resguardo, ¿no? Que son ajenos al servicio policial. De modo que yo considero que esta invitación sería en 2 semanas aproximadamente. Eso es lo que yo estimo. Sí. Señor Tiene la presidente, palabra el congresista. Sí, muchas gracias. Señor presidente, yo creo que esta información no es que no la tengan, la deben tener.
Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha degenerado esto. Hay mucha gente privada, hay gente vinculada a la minería, pero hoy he visto que gente que no le corresponde, que no tienen el estatus de dignatario, se dan el lujo de andar con circulina y con halcones y con todas esas cosas, cosa que no está permitido. Por eso, presidente, esto es muy sencillo. Si nosotros lo solicitamos al Ministerio del Interior, yo creo que nos podrían decir quiénes son y cuál es el motivo por que se les está dando este resguardo. Gracias, congresista. Se va a solicitar la información al Ministerio del Interior. En ese contexto, ya para finalizar, tiene la palabra el señor jefe de SUCAMEC. Muchas gracias. Bueno, atendiendo a las preguntas formuladas por el congresista Reyardo a través de la presidencia, yo daría énfasis al tema presupuestal que él ha señalado y plantearle simplemente que el tema de presupuesto está actualmente aquí en el Congreso en plena discusión. Creo que es muy importante destacar que el Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo 1127, tomó una decisión que entendemos que es importante y que le da la relevancia del caso al tema de armas, municiones, entre otros que vemos, al crear a la superintendencia. Pero esto tiene que también aterrizarse, concretarse a través de la asignación de los recursos que requerimos para ello. Entonces, este es un tema presupuestal y las demandas adicionales ya están planteadas aquí. Ojalá el Congreso pudiera atender esto. En efecto, el tema, como ya se ha señalado, la ley 29.954 fue aprobada por el Congreso de la República. Entonces, es el Congreso de la República el que tuvo la decisión de establecer que las armas 9 milímetros Luger y Parabellum eran armas prohibidas. Entonces, esto, sin lugar a dudas, ha hecho que se acuse a SUCAMEC, se acuse al Ministerio del Interior de estar desarmando a la población civil. Pero lo que hacíamos como SUCAMEC, o lo que hacemos como SUCAMEC, es cumplir simplemente una ley. Y la ley, digamos, la emitió el Congreso de la República en uso de sus facultades. Entonces, creo importante también lo que ha señalado el mismo congresista Reyardo de que estén evaluando esta normativa para ver las modificaciones que habría lugar a hacer. Nosotros, por nuestra parte, estamos también preparando este proyecto de ley. Estamos a un 80%, se va a publicar en la web de SUCAMEC el anteproyecto para conocimiento de la sociedad civil, porque sí nos parece importante la idea de trabajar de manera consensuada con todos los actores de la sociedad civil estos proyectos. Entonces, este tema nos parece muy importante y la idea es trabajarlos de manera consensuada. En cuanto al tema de las armas ilegales, yo volvería también a lo que había señalado. Estamos en este momento elaborando un documento de trabajo procesando cifras del año 2013 únicamente. No existe un trabajo anterior sobre las cifras, en cuanto a, con cifras o estadísticas respecto a las armas. ¿Qué armas se utilizan en la delincuencia? ¿Son del mercado legal? ¿Son del mercado ilegal? ¿Existe contrabando? Bueno, son preguntas que están planteadas y que vamos a poder esbozar alguna respuesta inicial en este documento de trabajo que seguramente estará publicándose también a finales de noviembre o la primera quincena de diciembre. Con esto lo que planteamos es una hipótesis de trabajo inicial que esperamos que universidades o laboratorios de criminalística u otros entes de la sociedad civil puedan desarrollar a través de estudios mucho más concienzudos. Pero queremos dar un primer paso en esta línea y creemos que ahí podrá, digamos, encontrarse una respuesta mucho más clara al planteamiento que he hecho. El congresista Benítez tiene la palabra. Sí, presidente, antes de terminar, en este trámite del otorgamiento de licencias, cuando la gente pide renovación, ¿ustedes llegan a verificar los domicilios que señalan? O sea, ¿se comprueba si una persona llena una ficha y dice yo vivo en tal sitio, es suficiente? Le digo esto porque
hace algunos meses salió publicado en algunos medios de comunicación respecto a un ciudadano extranjero, un argentino que había venido al Perú, que decía que era miembro de los servicios de inteligencia argentinos, vino al Perú, sacó licencia para armas, se la otorgaron y puso como domicilio un pueblo joven en el Callao, manzana tal, lote tal. Y el hombre, por su aspecto físico, parecía que tenía hasta trastornos mentales. Y sin embargo se comprobó que tenía licencia otorgada, bueno, en esa época por la Discame. Y cuando se hizo la consulta hicieron que ya no se la podían retirar porque ya la licencia estaba otorgada. Y el domicilio era extraño. El tipo era extraño. Parecía que tenía problemas mentales. Era extranjero. Decía que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Argentina y estaba en el Perú portando armas. Entonces me pareció extraño. Yo digo, cuando las personas acompañan la parte de los domicilios, ¿se hace algún tipo de verificación? ¿O es simplemente la constancia que llevan de un notario y se certifica que vive en tal lado y eso es suficiente? Le digo esto porque salió en los periódicos, ¿no? Y le puedo dar hasta el nombre de la persona, es Néstor Rodolfo Sac. Es un ciudadano argentino que incluso fue visto acá en el Congreso y fue denunciado que hizo visitas a parlamentarios cuando tramitaba hasta pedidos de conmutaciones de pena. Ha salido en programas de televisión, ha salido en medios escritos, ha venido al Congreso y ha tenido una serie de problemas y cuenta hasta con licencia de armas. Y según él dice, por razones de seguridad pidió la licencia y ahí está el hombre, andando con armas, con domicilio en un pueblo joven, manzana tal, lote tal, que uno trata de ubicarlo y ni lo conoce. Entonces es medio extraño, ¿no? Yo decía, ¿verifican ustedes esas partes? ¿Le puedo repetir el nombre si quiere para que Sí, por favor. Es Néstor Rodolfo Sac, Sac, S-A-C-K. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Benítez. Y ya para finalizar, damos el uso de la palabra al señor jefe Zucamic. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el procedimiento es bastante simple y no establece, digamos, que se haga una verificación. Digamos, la única forma en la que hemos tratado de hacer estas verificaciones es con las notificaciones del vencimiento de sus armas y todo esto, y muchas veces nos hemos dado con la sorpresa pues, de que o ya no viven o nunca vivieron, no sabemos. Pero es uno de los temas que tenemos que corregir, porque lo que estamos queriendo es también, a través de una plataforma de interoperabilidad, digamos, interconectar algún día nuestros sistemas de información con los de RENIEC, entre otras entidades públicas, para tener, primero, la verificación del tipo físico de la persona, digamos, su identidad, además de otros datos que RENIEC maneja, ¿no? Entonces, su pregunta la tendría que contestar de ese modo. No está previsto, pero queremos incluir este requisito para un mejor control. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación del señor jefe Zucamic, señor Derick Roberto Latorre Boza. Siendo la 1:20 de la tarde, procedemos a... no tenemos quórum. Procedemos a levantar la presente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias.